¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenos días. Qué bueno poder estar juntos en esta mañana y como decimos siempre, bienvenidos. Bienvenidos a los que vienen cada fin de semana por su fidelidad. Bienvenidos a aquellos que hacía un tiempo que no nos veíamos. No sé, quizás estás pasando por alguna dificultad, pero el solo hecho de que estemos juntos esta mañana es una buena noticia. Y como siempre decimos, bienvenido a vos, que quizás estás aquí por primera vez. Nos encanta que estés aquí y hemos orado para que esta mañana pueda ser una mañana especial para tu vida, para que este mensaje pueda ser un mensaje especial para tu vida. Estamos compartiendo esta serie de mensajes que tiene como título Buenas Noticias. Y hemos aprendido que Jesús tiene algo para vos. Pero no es más religión. No es religión. La religión sirve para poco y nada. La religión es una larga lista de unas cosas que uno debería hacer, ritos, rituales, para ver si logro agradar a Dios y enderezar mi vida. En cambio, Jesús tiene otra cosa para vos, que se llama buena noticia, se llama evangelio. Y el evangelio es la larga lista de las cosas que ha hecho, Dios hace y hará a tu favor. Y eso es lo que hemos estado a lo largo de esto, cada fin de semana, pudiendo de alguna manera descubrir cada vez más profundamente en qué consiste este regalo de buenas noticias. Hoy vamos a compartir el último mensaje de esta serie y la última buena noticia que se desprende del Evangelio es la siguiente. La ciudad puede cambiar. ¿Usted qué piensa? ¿La ciudad puede cambiar? Cuando uno mira la ciudad a veces se preocupa. Cuando miramos un poquito lo que está pasando en nuestra ciudad, aquí, en nuestro vecindario, hay elementos preocupantes. Temas que nos preocupan, tales como los robos, hurtos. Solamente pensando en estos últimos mes y medio, aquí en nuestro vecindario, hemos tenido varios vecinos que han decidido nos vamos, no queremos vivir más en este vecindario. ¿Qué ha pasado? Y que le entraron a un vecino de por aquí, pasaron un momento horrible. Y otros vecinos están diciendo, nosotros ya estamos construyendo nuestra casa en otra parte porque nos queremos ir de aquí. En el día de ayer, luego de predicar por la tarde, en el día sábado, y hablar de estos temas que le están tanto afligiendo en nuestra ciudad, una de las familias de nuestra iglesia quiso volver a su auto y al llegar descubrió que habían estallado su cristal solamente para sacar una campera que estaba dentro del auto, aquí a 40 metros, mientras nosotros estábamos hablando de estas cosas. A veces lo que miramos en la ciudad nos preocupa. Nos da la impresión de que nuestras ciudades cada vez se van degradando más y convirtiéndose en un lugar donde ya nadie quiere vivir. Aquí en Mendoza tenemos nuestras preciosas acequias. Algunos de ustedes que son de hace mucho tiempo aquí me cuentan que hubo un tiempo en el cual los niños hacían sus barquitos de papel y los ponían en las acequias. Hoy en día uno va a mirar una acequia, ¿qué ve? Todo tipo de objeto volador no identificado, ¿no es cierto? Navegando ahí por la acequia. Mejor ni te acerques ni toques. Contaminación sonora, tráfico. Hay mucha gente que está diciendo, vámonos de aquí, ya no se puede vivir en la ciudad. La pregunta es, ¿puede cambiar nuestra ciudad? ¿Cómo ves la ciudad? ¿Cómo la ves vos? Durante 10 años fui pastor en una ciudad netamente industrial, donde el 50% de la población, si no más, no había nacido en la ciudad, sino que había llegado por razones laborales, en la búsqueda de trabajo. Y como una dinámica que utilizábamos en una charla, en un curso que dábamos en la iglesia, y como la hacíamos tal y como estaba impresa en el cursillo, y había una pregunta que decía así, ¿qué parte de la ciudad te gusta más? Y a veces me daba pánico encontrar una vez y otra vez esta misma respuesta. Ninguna. No hay ninguna parte de la ciudad que me agrade. Es más, estoy aquí solamente porque aquí encontré trabajo, pero no veo la hora. No veo la hora de juntar la cantidad de dinero suficiente como para volver a mi pago, volver a mi lugar y no estar nunca más acá. ¿Cómo ves la ciudad? Jesús en determinada oportunidad se aproximó a la ciudad capital de su país, Jerusalén.
Y hay un detalle que se encuentra en Lucas 19:41 que dice así: cuando Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén, vio la ciudad y lloró por ella. Me pregunto, ¿qué verá Jesús cuando mira nuestra ciudad? Y yo creo que cuando Jesús mira nuestra ciudad hay algunas cosas que están pasando. Tantas personas en situación de calle, durmiendo en la calle. Tantos jóvenes consumiendo sustancias en cualquier esquina de cualquier plaza. Tantas personas viviendo en un departamento encerrados con triple cerradura y 2 candados, sin siquiera tener conversaciones con nadie de los que vive a 3 metros, sin siquiera saber el nombre de la persona del departamento de enfrente, cada uno aislado en su cubículo, solo. Cuando ve la degradación del espacio público y lo que está sucediendo, me da la impresión de que Jesús ve nuestra ciudad y llora. Pero Él lo hace no solamente porque siente compasión, sino porque está listo para hacer algo. Y porque Dios ama la ciudad y Él tiene un plan para la ciudad, hay una buena noticia. Y es que por más difícil que parezca el escenario, la ciudad puede cambiar. Para los israelitas, Jerusalén era la gran ciudad, la ciudad de Dios. Allí estaba el templo y de alguna manera el templo era un símbolo de que Dios era el centro de la vida de toda la ciudad, su cultura, sus costumbres, su ética y su moral. Pero en determinada oportunidad un ejército invasor tomó Jerusalén, la destruyó y buena parte de todos esos habitantes de Jerusalén tuvieron que ser deportados a diferentes ciudades. Ciudades tales como Babilonia, una ciudad culturalmente completamente diferente. Una ciudad pagana, idólatra, sin códigos, sin morales. Para los judíos era muy difícil eso. ¿Cómo mantener su fe en una ciudad que no tenía fe? ¿Cómo mantener su moral, sus costumbres saludables en medio de una ciudad enferma? Lo cierto es que me da la impresión que ninguno de nosotros vivimos en Jerusalén. Se me ocurre que todos nosotros vivimos en Babilonia, me parece, más vale, ¿no? ¿Será por eso que ser cristiano es tan difícil? Es difícil mantener tu fe en una ciudad que perdió la fe. Es difícil mantener nuestros valores cristianos en medio de una ciudad que ignora a Dios y no le importa a Dios. Yo no sé si son ateos o no, pero en la práctica prescinden de Dios y no necesitan de Dios para nada de lo que están haciendo. Sin embargo, tenemos el desafío de no perder la esperanza y creer que Jesús puede hacer algo. Jesús puede cambiar la ciudad. Y Él para eso tiene un plan. ¿Cuál es el plan? El plan es sembrar una Jerusalén dentro de cada Babilonia. Una Jerusalén aquí en el corazón de Mendoza. Usted sabe que a este barrio en el cual estamos nosotros lo llaman la pequeña Jerusalén. ¿Sabía usted eso? Claro, porque a 50 metros está la mezquita. A 200 metros para allá está la sinagoga. Así que se parece a la Jerusalén de hoy en día, ¿no? Donde todas las religiones confluyen. Pero no me refiero a eso. Jesús quiere sembrar una Jerusalén en el corazón de cada Babilonia, levantando una comunidad de hombres y mujeres que le conozcan y le amen. Y que constituyan una contracultura, en medio de una cultura de hombres que le han dado la espalda a Dios. La Biblia dice en Mateo 5:14, ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder. Jesús ve a la iglesia como una ciudad adentro de otra ciudad. Una ciudad establecida en el corazón de Babilonia, pero para transformarla y transformarla para bien. Porque Jesús ama a la ciudad y porque Él tiene un plan para ella, la ciudad puede cambiar. ¿Quién dice amén? Ahora, para que eso suceda hay un pequeño detalle.
Para que Dios pueda hacer ese milagro, primero va a necesitar cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sí? Para eso Dios te trajo en esta mañana aquí a la Alameda, para eso estás escuchando este mensaje en este momento. Porque Dios está por hacer algo importante, pero solo lo va a poder hacer si logra cambiar tu manera de pensar. Dios puede cambiar la ciudad, si puede cambiar tu manera de pensar. Ahora, a veces me pregunto, ¿cuál de las dos cosas va a ser más difícil? Y estoy en serias dudas, acerca de cuál de las dos puede ser más difícil. Para ayudarnos a todos a entender de lo que estoy hablando, vamos hoy a leer la historia de un profeta muy conocido. Alguien con quien Dios tuvo que tomarse el trabajo necesario para ayudarlo a cambiar su manera de pensar. Es un profeta muy conocido, se encuentra en el Antiguo Testamento, dentro de los profetas menores, y su nombre es Jonás. Usted sabe quién es Jonás, ¿no? Todo el mundo conoce a Jonás, aún la gente que no es gran lectora de la Biblia. Los niños conocen a Jonás, le encanta la historia de Jonás. Jonás es ese profeta rebelde que le dio la espalda a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Terminó provocando que los marineros lo tiren al mar y vino un pez grande, como dicen los niños, y se lo tragó. Y después de 3 días lo escupió. Y estaba vivo todavía. Esa historia le encanta a los niños, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar acerca de esa historia. ¿Usted cree que esa historia pasó o no pasó? ¿Qué dice? Había una niñita que venía a la iglesia todos los fines de semana. Sus padres no querían saber nada, pero ella venía todos los fines de semana. En todo caso, lo único que hacía el padre es traerla a la iglesia y después venir a recogerla a la hora de la salida. En determinada oportunidad vino a buscar a la nena, la subió al auto y mientras iban conduciendo rumbo a la casa, el padre entabló una conversación con la niña y le preguntó: mi amor, ¿qué te enseñaron esta semana en la iglesia? La historia de Jonás, que lo tiraron al mar, vino un pez grande y se lo tragó. Papá, estuvo fantástica esa historia. Ay, mi amorcito, vos no creerás que es cierto eso, ¿no? ¿Cómo que no es cierto, papi? La maestra de la iglesia dijo que era cierto. Bueno, pero son historias, son cuentos. Vos no podés creer que es cierto. No, papi, es cierto. La Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, es cierto. No, mi amorcito, no, pero vos no me entendés. Son historias. Bueno, papi, hagamos algo. Cuando yo vaya al cielo, yo voy a ir a buscar a Jonás en el cielo y le voy a preguntar. Y ahí voy a saber si fue cierto o no. Mi amor, cariño. ¿Y si Jonás no está en el cielo? ¿Y si Jonás está en el infierno? Entonces le vas a preguntar vos. Vamos a aprender un poquito de Jonás y de las lecciones que encontramos en Jonás. Algunas lecciones para nuestra vida y en el intento de Dios de cambiar nuestra mente y cambiar nuestro corazón. Vamos a ir rapidito porque son 7 lecciones, son muchas. Lección número 1. No podemos seguir huyendo de nuestra ciudad. La solución no es escaparse. Yo me escapo, me voy a un barrio privado, nos vamos todos a vivir a Dinamarca o una cosa así y que el resto reviente. Esa no es la solución. Si tu familia está en crisis, la solución no es huir de tu familia. Si las cosas en tu matrimonio no están bien, la solución no es huir de tu matrimonio. La historia comienza así, en Jonás 1, y dice así: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. 2 detalles hasta aquí. ¿Cómo llama Dios a Nínive? La gran ciudad. ¿No? Así la llama, la gran ciudad. Nínive era la capital del imperio asirio, una de las ciudades más antiguas del mundo. Ya el libro de Génesis muestra rastros del origen de esa ciudad, una de las primeras grandes ciudades que la humanidad ha conocido. En aquel tiempo, capital del imperio asirio. Los asirios eran gente sanguinaria,
sin escrúpulos. La historia nos dice que durante buena parte del siglo XVI, del siglo VI a.C., entre el 5 y 6 a.C., los asirios tomaron control de casi todo Medio Oriente. Y cada vez que ellos conquistaban una ciudad, trataban de exterminar a todo el mundo y de alguna manera asegurarse de aniquilar y borrar todo vestigio de la cultura de esos lugares. La historia antigua nos recuerda un imperio más sanguinario, inescrupuloso que los asirios. Y Nínive, una de las grandes ciudades de aquel tiempo, con casi 180.000 personas, era la cuna de todo eso. Sin embargo, Dios la sigue llamando una gran ciudad. Dice, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Eso de contra ella me da la impresión de como que Dios está un poquito enojado con Nínive, ¿no? Pero no te equivoques. Lo que mueve el corazón de Dios siempre es amor. Y Dios, por amor, si es necesario, se va a poner en contra tuyo. Es que Dios no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo vos arruinás tu vida tomando una y otra mala decisión. Dios no se va a quedar cruzado viendo cómo estás dilapidando tu futuro. Dios no se va a quedar de brazos cruzados cuando ve que estás tomando malas decisiones que te están llevando a desperdiciar lo mejor de tu vida. Dios te ama demasiado para quedarse de brazos cruzados. Y si es necesario, Él se va a parar delante tuyo y se va a poner en contra tuya. Pero siempre por un solo móvil. Y ese único móvil que mueve el corazón de Dios es que te ama. Entendelo bien, lo opuesto al amor no es el odio. Lo opuesto al amor es la indiferencia. Y si hay algo con lo cual Dios nunca va a ser con vos, es indiferente. Se podrá hasta enojar con vos, pero indiferente nunca, porque Él te ama. Y porque Él va a hacer lo necesario para tener la loca carrera autodestructiva en la cual estás metido. Y si estás aquí, entendelo bien, Dios te ama más que lo que pensás. Y está listo a hacer lo que haga falta para ayudarte. Ahora, una vez que Jonás recibió esta indicación, Jonás, quiero que vayas a Nínive. Jonás, ¿qué hizo? Sacó un pasaje en la dirección opuesta. Jonás es un representante típico del orgullo patriótico. Para Jonás no había peor que un ninivita. Hoy en día el gobierno de los Estados Unidos está discutiendo si va a aprobar un acuerdo nuclear con Irán. Y los judíos están muy preocupados por ese asunto. Porque si hay alguien que son sus enemigos acérrimos y que le han declarado y le han prometido destruir Israel, son el pueblo de Irán. De la misma manera, en aquel tiempo, Jonás miraba a los ninivitas como sus peores enemigos. Jonás, como muchos profetas del Antiguo Testamento, quizás él pensaba que algún día iba a tener el honor de ser consejero del rey, como tantos profetas lo fueron. Pero Dios le da otra misión. Jonás, no vas a moverte en la corte, no vas a ser un consejero del rey, vos vas a ir a Nínive. Y cuando él escuchó eso, su orgullo patriótico, su orgullo de raza, le impedía entender lo que Dios quería decirle, así que tomó un pasaje y se fue en la dirección opuesta. Dice que Jonás, se fue, pero en dirección ¿a dónde? A Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Es curioso que aquí en este peregrinaje de Jonás se hace referencia a dos ciudades, Jope, donde se embarcó, y Tarsis, que era supuestamente su destino. Lo curioso es que estas dos ciudades habrían de mencionarse en el Nuevo Testamento en relación a dos apóstoles. Jope fue aquel lugar donde Pedro tuvo una visión cuando estaba en la azotea de la casa del curtidor. Justamente un momento en el cual Dios estaba tratando de cambiar la mentalidad de Pedro. Y Tarsis era el lugar donde nació ¿quién? El apóstol Pablo. Y donde Pablo pasó varios años después de aceptar a Jesucristo, preparándose para el ministerio también. El asunto es que este episodio del relato nos deja en claro esto. La solución no es huir. La solución
no es huir. Nuestra ciudad quizás no está bien, pero la solución no es huir. Tu familia quizás no está bien, pero la solución no es huir. Tu matrimonio quizás no está bien, pero la solución no es huir. Segunda lección de parte de Jonás: debemos aceptar nuestra responsabilidad por el mundo que tenemos. Dios ha puesto a los cristianos, Dios ha puesto a los que le conocen para ser de influencia. Y somos responsables del bienestar de nuestras ciudades. Somos el responsable del bienestar de nuestros vecindarios. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano?, preguntaba Caín. La respuesta es sí. Nos guste o no, aquellos que tenemos el privilegio de conocer la fe en Jesucristo, somos responsables e influencia donde quiera que estemos. Somos de influencia para bien o para mal, pero vamos a ser de influencia. Así que cuando Jonás se embarcó, esa embarcación que él tomó en Jope rumbo a Tarsis, era comandada, era piloteada por un grupo de marineros paganos, idólatras, que no tenían idea de nada acerca del Dios verdadero. Lo que sí sabían, cuando se desató la tormenta, una tormenta inusitada, es que alguna maldición, algún gualicho, algo nos hicieron. Esta tormenta tiene que tener una explicación. Bueno, usted sabe cómo piensa la gente según el karma, ¿no? Que todo tiene causa y consecuencia. Así que cuando ellos vieron la tormenta y vieron todo lo que estaba ocurriendo, dijeron: a alguien raro tenemos en la embarcación. ¿Quién es? ¿Quién es? Y Jonás al principio se escondía, pero finalmente tomó coraje, levantó la manito y dijo: soy yo. Soy yo el que está escapando de Dios. ¿Y qué pasó? Al oír esto, dice la Biblia en el verso 10, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlo, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Jonás en ese barco representaba a un hijo del pueblo de Dios. Su obediencia o desobediencia era de influencia, para bien o para mal. Y en ese caso pareciera el autor de la tormenta. Cada vez que los hijos de Dios no somos lo que Dios quiere, también somos de influencia, pero no para bien, para mal. Lo que hacemos es de influencia. Nuestro silencio es de influencia. Nuestra apatía por lo que está pasando en nuestra ciudad es de influencia, pero no para bien, sino para mal. Dios ha puesto a los que lo conocen, a sus hijos, a los cristianos, no para huir de la ciudad, sino para ser de influencia. La creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. La Biblia dice en Proverbios 11:10, cuando los justos prosperan, la ciudad se alegra. Cuando los malvados mueren, salta de alegría. La ciudad está esperando que hombres de bien, mujeres de bien, gente con otros códigos, con otra moral, personas con un Dios diferente, con el Dios verdadero, se levanten en la ciudad. Y cuando los justos prosperan, la ciudad se alegra. Cuando Salomón terminó de construir el templo de Jerusalén, Dios le dijo estas palabras dirigidas al pueblo. Y dice así en 2 Crónicas 7:13. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo. Hoy podríamos agregar, cuando el desempleo alcance más de 2 dígitos. Cuando la violencia en tu ciudad ya sea incontrolable. Cuando el deterioro ya sea evidente. ¿Cuál es la solución? Si mi pueblo, que lleva mi nombre, no si el Estado, no si la universidad y sus intelectuales, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora,
y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Hermanos, no miremos para los costados. No es el Estado el que lo va a hacer. No son las universidades y los intelectuales la pieza clave para el cambio de la ciudad. La pieza clave para el cambio de la ciudad somos nosotros. Y hace falta que de una vez por todas ocupemos nuestro papel. En tu propio hogar, en tu propia familia. No mires para el costado, esperando que alguien haga algo o algo suceda. Si Dios te ha puesto en esa familia donde estás, es para que vos seas el factor de cambio. Si Dios te ha puesto en tu vecindario, es para que vos seas factor de cambio en el vecindario donde Dios te ha puesto. Y esa es una lección. Tercera lección. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Dios puede cambiar la ciudad, pero primero necesita cambiar nuestra manera de pensar. Quizás te preguntes, ¿a qué vine este fin de semana a la iglesia? ¿Para qué estoy escuchando este mensaje? ¿Qué tiene Dios entre manos? Dios te tiene aquí por una sola razón. Quiere que cambies tu manera de pensar. La historia es que los marineros finalmente lo echan a Jonás al mar. Y viene un pez grande y se lo traga. ¿Y cuántos días está ahí en la panza del pez? 3 días. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú me escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían. Todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, era hora que pienses, Dígame, ¿qué se puede hacer en la panza de un pez? 3 días en la panza de un pez. ¿En qué ocuparía su tiempo? ¿En qué se entretendría usted? Ni wifi hay ahí. ¿Qué haría? Se va a volver loco. ¿Para qué Dios lo tuvo 3 días en la panza del pez? Para una sola cosa, para que piense. A veces Dios tiene que hacer algo para frenarnos, ¿no? No sé, fractura expuesta, te chocan el auto y te lo dejan inútil y hasta dentro de un mes no te lo devuelve el seguro. Y de pronto sentís que te paran. A veces Dios hace eso, para que una vez por todas nos frenemos y pensemos. Y pensemos qué estamos haciendo con nuestra vida y a dónde la estamos llevando. Hasta que al final Jonás también se dio cuenta que es lo mejor que podía hacer. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Y ahí viene un momento de lucidez en Jonás y dice lo siguiente. Los que siguen a ídolos vanos, los ninivitas, abandonaron el amor de Dios. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor y ¡blup! El pez lo escupió. No terminó de decir esa frase y el pez lo escupió. ¿Por qué? Listo, entendiste. ¿Qué entendió? Miremos por un momento algunos detalles. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. A usted le está pensando en los ninivitas. La palabra amor aquí en el texto hebreo es la palabra Chesed, que significa el amor incondicional de Dios por su pueblo. Solamente se usa en el resto del Antiguo Testamento para hacer referencia al amor incondicional de Dios por su pueblo. Jonás dice, el mismo amor de Dios para mi pueblo es el amor que Dios tiene para ellos. El amor incondicional, ¿a qué le suena? El regalo de amor incondicional. ¿Qué le suena? ¿Cómo lo llamamos en una sola palabra eso? La gracia de Dios. Y de pronto, después de 3 días de estar en la panza del pez, Jonás se da cuenta de un pequeño detalle, y es que la gracia de Dios no es para una sola cultura, es para todas las culturas.
no es para un solo pueblo, es para todos los pueblos. La salvación es de Dios y Dios tiene gracia con todos. Jonás llega a esta simple conclusión. En definitiva, yo no soy tan diferente a los ninivitas. Tanto yo como ellos nos pasa exactamente lo mismo, que le hemos dado la espalda a la gracia de Dios. Dios nos pone en pruebas muchas veces en la vida. ¿Para qué Dios nos pone en pruebas? Para que aprendamos una lección. ¿Cuánto dura esta clase de pruebas a las cuales Dios nos coloca? Y tanto tiempo como aprendas la lección. Podés aprender la lección en 3 días. Quizás algunos se llevan 3 años y a algunos se les va la vida para aprender ciertas lecciones en la vida. Pero si vos querés que una prueba termine pronto, ponete las pilas, abrí tu mente y tratá de aprender rápido la lección. En el preciso momento en el cual Jonás dijo este pensamiento, la gracia de Dios es para todos, Dios dijo, afuera, estamos listos para la etapa que sigue. ¿Cuál es la siguiente lección que tenemos que aprender? Vamos a seguir un poquito con esta, perdón. La lección que estamos aprendiendo es que el Evangelio no es para una cultura, sino que el Evangelio es para todos. Yo te había dicho que muchos años después, varios siglos después, en la misma ciudad de Jope, Dios tendría que tratar con un apóstol. ¿Quién era el apóstol? Pedro. La historia nos lleva mucho más adelante. ¿Y cuál era el problema de Pedro? Curiosamente, el problema de Pedro era exactamente el mismo de Jonás. Él creía que la buena noticia de Jesús solamente era para los judíos. Por eso Dios le envía una visión con un lienzo lleno de animales y le termina diciendo, Pedro, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Pero a Pedro le costaba bastante esto, así como nos cuesta a todos nosotros que Dios cambie nuestra cabecita. Es más, en cierta oportunidad, Pablo, el nacido en Tarsis, lo tuvo que enfrentar a Pedro, porque Pedro discriminaba. Y la historia se encuentra en Gálatas 2:14 y dice así, dice el apóstol Pablo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú, que eres judío, no vives como los judíos, sino como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos? Pedro, cortala. Ahora, presten atención al argumento que utiliza Pablo. Pablo no le dice, Pedro, lo que estás haciendo está mal porque lo tuyo es discriminación racial. Lo que está diciendo, Pedro, lo tuyo está mal porque no es conforme al Evangelio. Porque la naturaleza del Evangelio no es esa. La naturaleza de la buena noticia es el secreto, como dijimos la semana pasada, de que Dios hace que el amor sea posible, derribando todo antagonismo, todo muro de división. El Evangelio es la buena noticia de que Dios toma a hombres de diferentes razas, de diferentes culturas, de diferentes trasfondos y los forma una familia. Eso es lo que pasa aquí cada fin de semana en Alameda. Cada uno de los que estamos aquí venimos de historias completamente diferentes, pertenecemos a grupos sociales completamente diferentes y representamos diferentes razas y culturas. Pero porque un día pusimos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal, hoy no podemos mirar unos a otros y decir que somos hermanos. ¿Así es? Por eso cuando nosotros tenemos orgullo de raza, orgullo de clase, eso es lo más opuesto que puede haber al Evangelio. El Evangelio es la buena noticia para todos, porque todos estamos igualmente perdidos y porque todos estamos igualmente necesitados de la gracia de Dios. Ahora sí vamos a pasar a la lección siguiente. ¿Cuál es la lección siguiente? La ciudad puede cambiar. Entonces Jonás va finalmente a predicar a Nínive, capital de imperio asesino, inescrupuloso, idólatra, pagano. Una de las ciudades más grandes y más inmorales de aquel tiempo.
Y dice que la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Eso no se parece a 40 días de amor, me parece, ¿no? Más vale parece 40 días de destrucción. Ese mensaje él lo podía predicar. Si voy a predicar eso lo puedo predicar, decía él. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y los ninivitas les creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno, desde el mayor hasta el menor, se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Y al ver Dios que hicieron, es decir, que se habían convertido en su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. La tarea de Jonás era muy sencilla. Jonás no iba a Nínive a traer una reforma judicial. Jonás no fue a Nínive a llevar un nuevo plan urbanístico. No, Jonás, iba a llevar un solo mensaje: vuélvanse a Dios. Nada más que eso. Y dice que el relato que ellos se volvieron a Dios y se volvieron de sus malos caminos. No nos da más detalles qué hicieron al respecto, qué reformas habrán hecho en la ciudad. Lo único que se nos dice que ellos decidieron creer en Dios, cambiaron su actitud hacia Dios. Y eso fue suficiente para empezar una nueva etapa en esa ciudad. Hermanos, nosotros que estamos aquí, probablemente la mayor parte de nosotros, no somos sociólogos ni capacitados para comprender la complejidad de todos los problemas que suceden en esta ciudad. No somos urbanistas capaces de comprender el tejido de nuestra ciudad y qué cambios habría que hacer para mejorarla. Probablemente no tengamos la respuesta acerca de un montón de problemas complejos que afectan y lastiman nuestra ciudad. Pero conocemos cuál es el problema debajo de todos los problemas. Y el problema debajo de todos los problemas es que esta ciudad ha dado la espalda a Dios. Y hasta que eso no cambie, ni los más eruditos, preparados, van a poder resolver los problemas de fondo de las cosas que nos suceden. Por eso nuestra tarea es sencilla. No tenemos por qué saber todas las respuestas. Tenemos que conocer quién es la respuesta. Su nombre es Jesús y es la persona que Mendoza necesita conocer. Y es nuestra tarea hacerle saber a los más educados y a los menos educados la necesidad urgente de que Mendoza se vuelva a Dios y lo busque de todo corazón. Porque cuando eso suceda, después veremos todas las soluciones ambientales, urbanísticas que habría que dar a la ciudad. Pero lo más importante es eso, que la ciudad vuelva y busque a Dios. Y Nínive se arrepintió. ¿Puede cambiar Mendoza? ¿Puede cambiar tu vecindario? ¿Puede cambiar tu suegra? Ya entramos en terreno peligroso ahí, ¿Puede cambiar tu cuñado? Y ahí entramos a empezar a dudar, ¿no? Dios lo tuvo 3 días en el vientre de pez a Jonás para que cambie su manera de pensar. ¿Por qué huimos de la ciudad? ¿Por qué huimos de la gente? ¿Por qué miramos pero hacemos que no vemos? Cada vez que toda la semana nos rodeamos con gente que sabemos claramente que viven en un infierno y caminan hacia un infierno y no le hablamos de Jesús. Porque nuestra mente sigue funcionando el viejo chip que dice, no va a cambiar. Sí, hermano, esa es la verdad. No va a cambiar. Saludamos a miles de personas que sabemos que no conocen a Jesús y no le decimos ni A ni B. Y no se lo decimos porque todavía Dios no ha podido cambiar nuestra mente. O quizás algo más que la mente. Porque no es suficiente que Dios cambie nuestra mente. Quizás lo que necesita cambiar es nuestro corazón.
Y esa es la quinta lección de Jonás. Necesitamos cambiar el corazón. Finalmente entonces Jonás da su anuncio y Dios perdona a Nínive y le da una nueva oportunidad. Uno imagina que en ese momento Jonás podía sentirse hiper satisfecho. Soy un profeta de éxito. Logré que la ciudad más grande del mundo conocido acepte mi mensaje. Debe haberse sentido espectacular Jonás en ese momento. Sin embargo, no. Al revés. Miren cómo reaccionó Jonás. Pero esto de que Nínive no iba a ser destruida disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Yo sabía. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues sabía bien que tú eres un Dios bondadoso, compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambia de parecer y no destruye. Si no ibas a prenderlo fuego, no me hubiera llamado a mí. Quizás en el bote, en el fondo del mar, en la panza del pez, Jonás alcanzó a entender mentalmente algunas cositas, pero evidentemente su corazón todavía no entendía nada. La verdad es que la historia de Jonás es toda una gran muestra de que no es suficiente que tu mente entienda las cosas. Hace falta que tu corazón las entienda. Quizás estás sentado aquí y mentalmente conoces todo lo relacionado con la fe en Jesucristo. Sabés que Jesús murió en una cruz, que lo hizo por vos, que lo hizo por tu bien. Es decir, mentalmente lo tenés todo resuelto. El problema es que todavía nunca le entregaste tu corazón a Dios. Y hasta que no le entregues tu corazón, no va a pasar nada. Tener clarita todas tus ideas puestas en el lugar correcto no es suficiente. Llega un momento en el cual tenés que entregarle tu corazón. Dice Romanos 10, 9. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó entre los muertos. ¿Cómo hay que creer? De todo corazón. Y si estás escuchando este mensaje y medianamente en tu mente entendés de qué se trata lo que Jesús hizo, pero te das cuenta que en realidad nunca le entregaste tu corazón, no pierdas más tiempo. Te preguntás por qué venís aquí a escuchar mensaje cada domingo y nada cambia en tu vida. ¿Por qué hasta ahora no ha ocurrido un milagro en tu vida? Porque eso no va a ocurrir hasta que le entregues tu corazón. Sexta enseñanza de Jonás. Es hora de que amemos la ciudad como Dios la ama. Continúa esa conversación entre Jonás y Dios de esta manera. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Presten atención que de alguna manera Jonás no perdía la esperanza. ¿De qué? De que Dios le prenda fuego a la ciudad. De eso no perdía la esperanza. Así que se sentó a la distancia viendo cómo caía un rayo y la partía en dos. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo.
Ya la tercera vez que se quiere morir Jonás, ya me tiene cansadito con esto. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia. Y el Señor le dijo, ¿tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció? Y de Nínive, una ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Así somos, ¿eh? Nuestro corazón es duro. Había un ídolo en el corazón de Jonás que le imposibilitaba amar como Dios amaba. El ídolo de Jonás se llamaba orgullo racial. Y él prefería morir él antes que ver a sus rivales culturales pasándola bien. Tan importante era su orgullo de clase, su orgullo de raza, que era un impedimento para que él pueda entender que él tenía que amar como Dios ama. Nosotros tenemos nuestros propios ídolos, ¿eh? ¿Sabes cuál es el ídolo más frecuente de nuestro corazón? Te lo voy a resumir en una sola palabra. Se llama bienestar. Y todos amamos nuestro bienestar. Nuestra casita, nuestro autito, nuestra autoestima, nuestra seguridad y estar bien. Y a ese ídolo le prendemos una velita todos los días. Y ese ídolo el que nos impide darnos cuenta de que esto no es sálvese quien pueda, de que yo estoy bien y el resto que se la arregle. En nuestros propios vecindarios, en tu propio lugar de trabajo, donde estudias, está lleno de gente viviendo en un infierno y caminando hacia un infierno eterno. Personas a quienes Dios ama. ¿Estás llorando porque perdiste el auto? Dios le dice a Jonás, ¿estás llorando porque se te quemó la plantita? ¿Estás preocupado porque se murió el gatito, el michifús? Y ahí enfrente, cruzando la calle, hay una persona que está muriéndose sin Cristo y no te importa. Algo está mal, me parece, ¿no? Algo está mal cuando nos volvemos locos porque nos rayaron el auto. Pero nos da lo mismo saber que en nuestra propia ciudad hay miles de personas que hoy se están muriendo sin Cristo. Dios dice algo está muy mal. Hay un ídolo que necesita derribarse. Y ese ídolo que Dios quiere derribar en tu corazón se llama bienestar. Nuestra única obsesión de que yo quiero estar bien, mi casita, mi autito, mi autoestima, mi tiempo, mi confort, mi refrigerio, mi descanso. El día que ese ídolo se derribe, vas a comprender de que hay gente caminando a tu lado, a quienes Dios ama, y es hora de que los ames igual que Dios los ama. Séptima verdad, séptima lección de la historia de Jonás, y es que Dios hoy visita nuestra ciudad. Muchos siglos después de que Jonás viviera todo este peregrinaje, otro profeta comenzó a caminar por las calles polvorientas de Palestina. Era más que un profeta, era un maestro, un rabí. Era más que eso, era el Mesías, el Hijo de Dios. Su nombre es Jesús y Él está aquí. Y Él dijo estas palabras: en el día del juicio, los hombres de Nínive serán comparados con la gente de este tiempo, es decir, con nosotros, los que estamos aquí. ¿Quiénes son más buenos? ¿Los de Nínive o los que estamos sentaditos aquí en el templo? No sé. Y demostrarán que esta gente, la de nuestra generación, es la que está equivocada.
Porque ellos, los ninivitas, cuando un profeta, mira el profeta que les tocó, un profeta que sí que no, un profeta como Jonás, les habló el mensaje de Dios, ellos ¿qué hicieron? Cambiaron su manera de pensar. Y yo les digo, dice Jesús, que aquí hay alguien más grande que Jonás. Dios envió aquí, a esta mañana, a este lugar, no a Jonás, un profeta medio indeciso. Alguien más importante que Jonás está aquí. Su nombre es Jesús. La pregunta es, los ninivitas, siendo la mala gente que eran, cambiaron su manera de pensar. ¿Logrará Dios en esta mañana cambiar tu manera de pensar? ¿O saldrás de este lugar siguiendo el mismo discurso con que entraste? Con los mismos ídolos del corazón con que entraste. Si somos mejores que los ninivitas, demostrémoslo. Es hora de demostrarlo. Cambiando tu mente y cambiando tu corazón. Si sabes que estás aquí y que hasta ahora mentalmente, con tu mente mal que bien estás aquí, escuchas de Dios, pero todavía no le entregaste tu corazón a Él, es hora de hacerlo, de que le entregues tu corazón a Dios. Nada va a cambiar hasta que le entregues tu corazón a Él. Hermano, vos que sos un cristiano, te reconoces como cristiano, ¿estarás listo para cambiar tu manera de pensar y comprender que hay algo más importante que tu bienestar? Y es cumplir la misión de que la gente que nos rodea le conozca. No podemos estar delante de una persona que sabemos claramente que no conoce a Cristo y charlar de bueyes perdidos como si nada pasara y no decirles ni una palabra acerca de Jesús. No puede ser. Es hora de derribar ese altar de tu corazón. Más importante que tu bienestar es que la buena noticia sea conocida. Te invito a que inclines tu rostro. Vamos a hablar con Jesús. Decile, querido Dios, te necesito. Soy yo quien he vivido lejos de ti. Con mi mente he comprendido todo, pero honestamente nunca te he entregado mi corazón. Por eso, si es verdad que estás aquí, Señor Jesús, entra en mi corazón. Estoy listo para que seas mi único y suficiente Salvador. Cambia todo en mi corazón. Cambia mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.